Bueno, muchas gracias por la invitación, Mercè, y al gremio de constructores de Barcelona por permitirme estar hoy aquí y, bueno, simplemente intentar dar una pequeña pincelada de las responsabilidades en materia de prevención a los que se puede enfrentar el empresario con ocasión del incumplimiento de las medidas que en general puedan afectar a la normativa sobre sílice cristalina. Antes que eso, sí que quiero hacer una primera advertencia. Vamos a ver, el problema de la sílice cristalina se daba antes. Hemos tenido un problema desde hace mucho tiempo y seguimos teniendo un problema desde hace mucho tiempo con la sílice cristalina. El problema es que ahora se ha calificado por un Real Decreto como cancerígeno y parece que es que ha cambiado todo, que es una cosa nueva a la que tenemos que prestar atención. Bueno, ya deberíamos haberla prestado antes. Entre otras cosas porque ya no estaba directamente calificado como cancerígeno, como un riesgo profesional, pero agencias distintas, como la Agencia de Lucha contra el Cáncer Internacional, ya lo tenía calificado a esta gente como una altísima probabilidad de ser cancerígeno, ¿no? Las actuaciones de la Inspección de Trabajo en ese sentido se han venido centrando de forma prácticamente única, unívoca, porque hay campañas desde hace tiempo para control de la sílice cristalina, pero es verdad que nos dirigíamos, porque aquí esto es un poco como el problema de la manta, ¿no? O nos topamos los pies o nos tapamos la cabeza, pero la manta no da para todo, ¿no? Y nos estamos centrando fundamentalmente en aquellas empresas donde teníamos una clara constancia de la presencia del contaminante, o donde era más fácil actuar, que son, bueno, pues aquellas empresas de mármol que se dedican, pues, a todo tipo de, ya no el silestone, que por supuesto las que más, pero sí también, por ejemplo, aquellas que se dedican, pues, las que se dedican a la marmolería funeraria, etcétera, etcétera, ¿no? Ya desde hace tiempo realizamos estas actuaciones y, bueno, pues hemos seguido llevándolas a cabo. El problema de control de ese tipo de actividades es que se da mucha actividad en reformas, en pequeñas reformas de cocinas, de domicilios particulares, donde tenemos un difícil acceso. Y tenemos un difícil acceso porque, aparte de ser domicilios particulares, normalmente no se comunican este tipo de obras. Sí, evidentemente, es más visible, pues, en grandes obras y también, bueno, pues en determinados sectores en los que no hemos prestado especial atención, pero evidentemente ante esto, bueno, pues habrá que darle una mayor visibilidad, como es, por ejemplo, el cerámico, donde hay mucha presencia de sílice cristalina en la fabricación de los azulejos, ¿no? Bien, pero insisto, el problema ya lo teníamos. ¿Qué ocurre ahora? Bueno, pues ahora ya está calificado como un cancerígeno y parece que tenemos que prestar una especial atención. Y tenemos que prestar una especial atención, porque ya nos ha dicho, por lo menos en nuestra normativa de nuestro Estado, que puede ser un riesgo especialmente grave, ya que está calificado como un agente cancerígeno y se le atribuye un valor límite, ¿no? Comparto la reflexión que hacía Rosén, bueno, no acaba de tener mucho sentido, que es que aquí, según la época del año en que estemos, o según el tiempo en el que estemos aplicando la normativa, sea menos o más peligroso la aplicación del contaminante. No podemos estar en 0,1 cuando sabemos que dentro de nada es 0,05. ¿Esto qué quiere decir? No tiene sentido ninguno, ¿no? Pero, en fin. Bien, ¿en qué responsabilidades nos podemos enfrentar en materia de prevención por la desatención de la normativa sobre este agente tan complejo? Bueno, en primer lugar, debemos partir de lo que dice la propia ley de prevención, que es necesario que tengamos en cuenta que hay que proteger al trabajador en todos los aspectos relacionados con su trabajo, evidentemente adoptando cuantas medidas sean necesarias para la absoluta protección del trabajador. ¿Qué nos vamos a encontrar en las obras de construcción? Bueno, pues nos vamos a encontrar ante el problema de que efectivamente se ha dado siempre y se ha explicado muy bien antes desde el punto de vista técnico, ¿no? Bueno, pues puede haber actividades donde se generan estas nubes de polvo. Las visibles nos suponen menos problema porque la podemos evidentemente ver y ya sabemos que tenemos un problema, y el problema más gordo evidentemente se da con las que no son visibles. ¿Cuál es la solución a todo esto? ¿Qué medidas necesarias deben adoptarse? Pues no nos queda otra que empezar a evaluar. Este es el punto fundamental. ¿Empezar a evaluar quiere decir empezar a medir la sílice cristalina? No. Quiere decir, en primer lugar, contar con el asesoramiento de especialistas, que normalmente deben pasar por los servicios de prevención ajeno, que los hay y los hay muy buenos, hay de todo, pero los hay muy buenos, para que nos vayan diciendo en qué actividades tenemos que tener especial atención. Porque seguramente en una dispersión al aire libre pues será mucho menos problema que, evidentemente, trabajando en una habitación cerrada o en las fases de acabados de las obras. Primero hablar con un servicio de prevención para que nos diga dónde puede estar el problema. Y una vez que tengamos enfocado dónde puede estar el problema, procederemos a medir. Y si las concentraciones nos dan, evidentemente, valores superiores o valores que nos hagan sospechar que podemos alcanzarlo en un momento determinado, ya empezaremos a implementar las medidas de seguridad, en principio, que pasan, como bien apuntaba también Rosén, por la eliminación. Y lo dice la guía del año 2016, ¿no? Pero claro, la eliminación no siempre va a ser posible. Bueno, pues apostemos por medidas colectivas en primer lugar, vayamos a los medios húmedos, vayamos a la aspiración localizada y, si no, o como complemento, habrá que acudir a los equipos de protección individual con el uso de la mascarilla. Al final va a acabar el COVID, vamos a seguir con la maldita mascarilla, yo creo que ya toda la vida, ¿no? Pero bueno,
Bien, hay que estar atentos. ¿Por qué hay que estar atentos? Pues evidentemente porque puede haber una responsabilidad administrativa, pero ojo, no solo, ¿eh? Cuando tenemos un problema puede haber responsabilidades de tipo civil, puede haber responsabilidades de tipo de seguridad social fundadas en un recargo de prestaciones si el trabajador sufre un perjuicio. Y evidentemente puede haber una responsabilidad penal y administrativa, pero ojo, que esta responsabilidad, como ahora vamos a ver, se puede dar directamente no porque el trabajador sufra un perjuicio, sino por el mero sometimiento a riesgo de un trabajador. Ya podemos entrar en una responsabilidad, por supuesto, administrativa, pero incluso penal. Bien. La responsabilidad administrativa se va a centrar en dos tipos fundamentales, que son el tipo grave del 12.9 y el muy grave del 13.16, y que se refiere a tener trabajadores operando superando los límites de exposición. Claro, en principio el 12.9 habla de infracción grave cuando hablamos, que no se adoptan las medidas preventivas, cuando hablamos de riesgos en principio graves. Si son muy graves ya vamos al 13.6. ¿Y cuándo se da un riesgo muy grave? Bueno, pues cuando estamos ante riesgos graves e inminentes. Hombre, tenemos claro que el riesgo ya no es que sea grave, es muy grave el hecho de estar sometido a un agente cancerígeno. Y la inminencia del riesgo se nos puede dar perfectamente porque ya tenemos claro que hay una clarísima relación entre la aspiración por encima de estos niveles de la sílice cristalina y una afección tan grave como un cáncer de pulmón. Y por lo tanto podemos hablar claramente de la inminencia del riesgo. Por lo tanto, es muy probable que cuando se produzca una infracción en esta materia tengamos que ir a riesgos muy graves. Pero el problema ya no está aquí. El problema ya no está en la sanción. El problema está en que, aparte de que evidentemente puede haber una responsabilidad administrativa, la puede haber de tipo penal. Y esto quiero hacer referencia porque parece que no tenemos un problema y lo tenemos. Miren, aparte de la responsabilidad administrativa, tenemos la responsabilidad penal. Y en la responsabilidad penal no solo incurre una empresa cuando el trabajador ha sufrido una afección ya, cuando tiene un daño. Basta la mera puesta a un riesgo de un trabajador para que podamos ya ser acusados de un delito. De este delito, el artículo 316 del Código Penal, que dice que aquel que incumple la norma de prevención porque está obligado a dar un medio de protección ponga en peligro grave la vida de un trabajador, puede incurrir en un delito. Es decir, aquel empresario que, obligado a efectuar una evaluación para detectar la presencia de sílice cristalina, no lo haga y no establezca medidas para evitar que este señor esté sometido a unos valores por encima de los máximos permitidos, de forma que evidentemente pone en peligro grave la vida de este señor, puede incurrir en un delito. Puede incurrir en un delito. Bien, ¿qué hemos de hacer para evitar esto? Bueno, pues en primer lugar, nos dice la jurisprudencia, oiga, primero hay que dar medios, y no solo esto, sino además dar instrucciones adecuadas y seguir la ejecución de los trabajos. Es decir, debemos evaluar, debemos medir si tenemos un problema, y si lo tenemos, pues habrá que garantizar que le damos a los trabajadores las medidas de protección, colectivas en primer lugar, individuales en segundo o complementarias, y además seguir y contemplar que efectivamente estos trabajadores están utilizando los medios de protección. No se necesita dolo para este delito. Se necesita dolo en los delitos, pero en este basta con una mera imprudencia. Es decir, que yo como empresario deje de evaluar y deje de dar las medidas de seguridad. No es necesario que haya un riesgo para el trabajador, perdón, no es necesario que haya un daño para el trabajador. Basta la mera presencia de un riesgo para que podamos entender que efectivamente concurre este delito. ¿Y quién? Porque claro, cuando hablamos de responsabilidad administrativa, hablamos de sancionar a las empresas. Pero cuando hablamos de responsabilidad penal, no podemos mandar a la cárcel a una empresa, pero sí a la persona que se le atribuye la posible comisión del delito. ¿Y quiénes son? Pues administradores y encargados de servicio, nos dice el tipo penal. Y el Supremo ya hace mucho tiempo que interpretó que pueden incurrir en este delito aquellos responsables que desempeñen funciones de dirección o mando. Es decir, todo aquel que tenga responsabilidad en la vía de ejecución de los trabajos. Porque esto también quiero dejarlo claro. Los técnicos de prevención son asesores en materia preventiva. No son los que determinan que un trabajo se hace así o se hace así. Pueden recomendar que el trabajo se haga con una determinada protección. Y evidentemente, si hacen mal su trabajo y eso genera un riesgo, tendrán una responsabilidad administrativa, penal o la que toque. Pero ellos son asesores en materia preventiva. Los verdaderos responsables de que un trabajo se ejecute de forma adecuada son en construcción aquellas personas que deciden que el trabajo se puede hacer con seguridad. Jefes de obra, encargados, jefes de producción y todas aquellas personas que efectivamente tengan funciones de dirección o mando. Bueno, pues insisto, esto es un tema para tomarlo muy en serio, porque los datos de la Fiscalía están ahí. Y fíjense en la última memoria que hemos manejado, ¿no? Cada año nos dan una serie de reflejos de lo que está ocurriendo en respecto a estos delitos, tanto los delitos de riesgo en materia sobre los trabajadores como los delitos que pueden venir por un homicidio imprudente o por unas acciones imprudentes del trabajador. Pues analizan 343 sentencias, no les da tiempo a analizarlas todas en un ejercicio, analizan 343, de las cuales, fíjense, el 77% son condenatorias. Es decir, que si vas a un juicio por una materia de prevención de riesgos laborales, tienes muchas posibilidades de que te condenen. De las 77%, 202 son por conformidad.
que también habría que analizar un poco por qué se da este altísimo porcentaje. Entre otras cosas, porque después de 10 años esperando que te juzguen, aceptas ya lo que te pongan por delante si te supone aceptar una pena mínima para que desaparezcan unos años, ¿no? Pero bueno, 77%, insisto, son condenatorias y solo un 23% absuelven. Ya hay 4 sentencias condenatorias sin resultado lesivo. Es decir, la inmensa mayoría es verdad que son porque el trabajador ha sufrido un perjuicio. Pero también por la mera puesta en riesgo, pues ya tenemos 4 casos de sentencias condenatorias. Y el último dato que les quiero dar, y con esto termino ya mi exposición, que vamos ya un poco sobre la bocina, es que fíjense cuál es el sector que más está siendo objeto de todas estas condenas. Con mucha diferencia, y cada año viene ocurriendo lo mismo, sigue siendo la construcción donde es el mayor banco de pruebas de la posible responsabilidad penal, tanto en delitos de riesgo como en delitos de resultado. Y prácticamente los delitos de riesgo, las sentencias por delitos de riesgo, son prácticamente todas en construcción, ¿no? Entonces, bueno, simplemente quiero decir que hay que tener en cuenta todos estos datos porque ya estamos hablando de un contaminante en el que había clara sospecha de ser cancerígeno, pero es que ahora lo tenemos perfectamente claro. Y debemos empezar a hacer bien las cosas, debemos acudir a nuestros técnicos y desde luego evaluar y adoptar medidas preventivas para evitar este tipo de responsabilidades penales, incluso administrativas, que nos puedan venir encima. Pues hasta aquí lo que les quería comentar. Muchas gracias y quedo a la disposición de ustedes para cualquier consulta que quieran hacer.